Ah, ya, no, el compañero Carlos que llama. Ya, entonces, en esta área de la trigonometría, como les decía yo, vamos a estudiar la relación que hay entre los ángulos y los lados de los triángulos. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es estudiar la medida de los ángulos, o sea, los sistemas de medida. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un resumen rápido respecto de cómo se miden los ángulos. Entonces, la pregunta del millón aquí es, ¿conocen algunos sistemas de medidas de ángulos? ¿En qué se miden los ángulos, chiquillos? En grado. En grados, ¿ya? ¿Conocen otro sistema? No sé si será un sistema, pero cuando se mide por lado, ángulo, lado. Ya, esa es una relación, Francisco, ese es como un teorema que hay para la semejanza de los triángulos, claro. Exacto. No, pero no es una medida de los ángulos. En los sistemas de medida, por ejemplo, el que digo compañero, uno el sistema, el más común que nosotros, que es el sexagesimal. El sistema sexagesimal es el sistema que normalmente nosotros ocupamos, en donde, lo conocemos desde pequeño, un ángulo completo, ¿cuánto mide? Si yo tengo un ángulo completo. 360. Exacto, 360 grados, y lo ocupamos con ese símbolo. ¿Ya? Este sistema se llama sistema sexagesimal, que en la calculadora, chiquillos, es el sistema DEG. Esto es súper importante porque las calculadoras las vamos a tener que tener programadas para, en general, este sistema. Y cuando la calculadora está en ese sistema, me aparece una D chiquitita. Lo vamos a revisar al tiro acá. En la calculadora, ahí cuando uno parte, ahí está. Fíjense que ahí por defecto casi siempre está la D. Y eso quiere decir que la calculadora está en el sistema sexagesimal. Si yo quiero cambiar el sistema, voy aquí a Shift Mode y cambio el sistema. ¿Ya? Entonces con Shift Mode yo puedo cambiar el sistema de la calculadora. Lo voy a anotar aquí para que no se lo olvide. Shift Mode y el 3, ese es el sistema sexagesimal. ¿Ya? Ahí está. Shift Mode 3 es el sistema sexagesimal. Entonces en el sistema sexagesimal un ángulo completo mide 360 grados. Por lo tanto, un ángulo extendido, ahí estoy diciendo varias cosas importantes, un ángulo extendido es este, ¿cierto? Por lo tanto, un ángulo extendido vale la mitad, 180 grados, y un ángulo recto, ¿cierto? Vale 90 grados. ¿Estamos claros? Para nosotros, por convención, chiquillos, los ángulos se miden en sentido antihorario. Por convención, ya hay un acuerdo. Entonces los ángulos se miden en sentido antihorario. Y eso va a ser un ángulo positivo. Si yo mido un ángulo en sentido horario, entonces ese ángulo es negativo. ¿De acuerdo? Eso es como el sentido. Profe, dígame. ¿Qué es lo que dijo la calculadora que recién me conecté a la clase? No entendí. Ya, mira, estamos hablando... Profe, ¿sabe que traté de cambiar el sistema y no me lo cambió la calculadora? Tengo la misma. ¿Tenés esta misma, pero la tienes física o en el compu? Física. Ah, ya. Es lo mismo, pero ¿tienes la misma? La misma. Ya. Tienes que, porque aquí yo tengo la misma aquí también, ¿eh? Así que tienes que prender la calculadora y colocas Shift Mode. Tengo que dejarla en la G, ¿cierto? ¿En G? No, la tienes que dejar en D. Shift, luego la tecla Mode, y ahí te permite, se te abre este panel. Y ahí uno aprieta el sistema, los sistemas que vamos a ocupar son el 3, el 4 o el 5, pero en general ocupamos el 3. Y apretas 3. Ya, profe, ahí sí, gracias. Ya. El compañero que llegó tarde, ¿lo sí? Sí, acá estoy. Ángela, Ángela, al final de la clase vamos a hablar de la prueba, no te vayas, porque después voy a dar el tiempo para que puedan revisar su prueba, ¿ya? La Ángela que llegó tarde. Ya, el compañero que llegó tarde se enchufó en lo que estamos. Sí, profe, era solo Ya, eso. Ya. Entonces, el otro sistema, bueno, y es el sentido de la medida del ángulo. El otro sistema que nosotros vamos a utilizar se llama el sistema
centesimal. En el sistema centesimal, para la calculadora es el sistema GRA. Y este en la calculadora sería, parece que Chief Mode 4. No, sí, 5. Eso es la calculadora, entonces el módulo Chief Mode 5. Y en este sistema, chiquillos, este sistema es el que se utiliza, por ejemplo, en topografía. Ustedes van a tener topografía, me parece. ¿Ya? Entonces los equipos topográficos vienen en este sistema, en donde un ángulo completo mide 400 grados. Y para no confundir con ese, uno lo anota así. 400 y le coloca G. Y ahí está diciendo que está medido en el sistema centesimal. ¿Ya? Por lo tanto, un ángulo extendido aquí, este, sería de 200. G. Y por lo tanto, un ángulo recto, ¿sí? El que está aquí, sería de 100. Entonces aquí el ángulo recto vale 100 G. Y este se llama sistema centesimal gradiano. ¿Ya? Insisto, este sistema lo van a ocupar cuando ocupen, por ejemplo, en el ramo de topografía. ¿Tienen topografía, cierto? Sí, profe. Ya no están Sí, profe. pasando topografía. Sí, si el segundo semestre o el próximo semestre deben tener o ya lo están haciendo. Ya están pasando topografía. Ah, ya están. Claro, y aquí ocupan ese sistema, que seguramente todavía no llegan ahí porque primero hacen nivelación. ¿Ya? Que es como de cotas, etcétera. Pero después, cuando terminen esa unidad, van a pasar a la unidad de medidas de ángulo. Y ahí el profesor les va a enseñar que van a trabajar en este sistema. Por lo tanto, es importante que lo relacionen. Un ángulo completo vale 400. En topografía también los ángulos se miden en sentido antihorario. Y todo lo que estamos diciendo aquí es válido para ese ramo. ¿Ya? Y por último, el tercer sistema se llama sistema radial. Profe, el centesimal dijo que usted se medía en radianes, ¿o no? No, este se mide, ahora estamos en el sistema radial. Este se mide en grados. ¿También en grados? Grados, pero claro, para diferenciarlo del otro, este lleva una G. Ya. Estos son grados centesimales y estos son grados sexagesimales. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Ya? Y estos dos sistemas son sistemas en grados. Este que está aquí, que se llama sistema radial, que es el otro que vamos a revisar, o sistema radial, es un sistema que tiene que ver con la relación que hay del largo de una circunferencia. ¿Ya? Entonces, en este sistema, que es el sistema radián o radial, un ángulo completo es 2pi radián, porque es un sistema que relaciona la longitud o, por decirlo así, el perímetro de una circunferencia. ¿Ya? Entonces, en el sistema radián, ¿ya? Una circunferencia completa vale 2pi radián. Es decir, a su vez, un ángulo extendido, este ángulo, ¿verdad? Que se llama ángulo extendido, vale pi radián. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tenemos este sistema. Y este sistema en la calculadora también es Chief Mode, y este sí que es 4. Aquí en la calculadora, Chief Mode, ahí no se abre, y este es el sistema RAD. Ahí está. Y te aparece una R arriba. Cuando estamos en este sistema, estamos en el sistema radián. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que ser capaz de pasar de un sistema a otro, de transformar medidas de ángulo. Puedo pasar del sistema centesimal al sexagesimal, del hexagesimal a radián, etc. Y entonces, para pasar de un sistema a otro, lo único que hago es una proporción directa. Así de sencillo. Profe, ¿podría explicar un poquito el de radián? Que no me quedó claro por qué puso 2pi radián y pi radián. ¿Es la media ¿Y cuánto es un circunferencia y ángulo recto? circunferencia entera? Un ángulo recto en la mitad. ¿Cuánto sería? Ya, hay una pregunta buena, a ver. Déjame terminar ahí y te digo lo del compañero, que es más fácil lo del compañero. Un ángulo recto, ¿cuánto sería aquí? 90 grados, ¿no?
90 grados, pero en radián sería la mitad de pi radián. Por lo tanto, eso es lo que estoy preguntando, o sea, media circunferencia es pi radián. Exacto. Circunferencia entera, obviamente, 2 pi radián. O sea, sería un medio de pi radián. Exacto. Pi medio. Lo acabas de decir. Pi medio radián. Está bien. Yo no es que te hubiera preparada, pero me imaginé que me iban a preguntar. Y yo ayer, yo ocupo el WhatsApp como para guardar cosas. Apura. Tengo 1000 archivos. Se cayó WhatsApp. ¿Se cayó de nuevo? No, se me cayó. Es que ese video es muy largo, pero este es más cortito. Ya, aquí está aplicando lo que es un radián. Ya, fíjense que ahí es una relación que hay con el arco de una circunferencia. Ahí le voy a poner stop. Para que se den. No, mejor no le pongo stop. Ahí quería ponerle pausa. Mira. Yo tengo una circunferencia. Esa circunferencia tiene un radio. ¿Ya? Entonces, si yo mido cuántas veces caigo, el radián es una relación que hay entre este radio, ¿verdad? Y cuántas veces cabe ese radio en la circunferencia. Le voy a dar ahí. Fíjense bien en lo que va a pasar. Está aplicando ahí lo que acabo de decir. Y aquí va a haber una relación que es independiente del... Mira, ahí hizo una circunferencia, ¿cierto? Ya, tiene un cierto radio. Ahí el radio más grande, más chico. Ahora está llevando como el radio al arco. Ya. Ahí. Ya. Y la pregunta del millón es, para que me entiendan, este radio, que en la circunferencia, cae exactamente 6,28 veces. Aquí cabe 1, 2, 3. Cabe este radio, en la mitad de la circunferencia, cabe 3,14 veces. ¿Y qué es lo que es 3,14 veces? ¿A qué les suena ese número? Eso es lo que quería preguntar. Eso, a pi. O sea, entonces, pero eso es lo que falta, ¿cierto? Para cerrar el círculo. ¿El coma 28? Sí, yo había escuchado lo que usted está explicando, pero no sabía si el 3,14, que es pi, es lo que le falta para cerrar la circunferencia, que usted dice que son 6,28 veces. No. Que cabe. Es que cabe 6,28. O sea, no es para, claro, es para completar la circunferencia completa. Eso es lo que... Sí. Claro, entonces, a los 6,28 le sumo el 3,14 que vendría siendo pi y cierro la circunferencia. No le tienes que sumar. Este radio que está aquí, ¿ya? Cabe 6,28 veces en toda la circunferencia. Sí. Eso. Pero cierra justo. Justo, cierra justo. Po. Ya, y los 3,14 entonces, ¿de dónde son? No, porque en la mitad, po. Si te das cuenta, son 2 pi. Sí. Eso. Y por eso el radián es 2 pi, ¿se entendió? A ver, terminemos de ver el video. No sé si muestra eso. No, parece que no lo muestra. No, está jugando con eso nomás. Claro, lo vuelvo a repetir. Pero si yo ese radio lo pongo ahí, claro, ya eso se le llama ya. Y después este radio, que viene en la misma medida que acá, cabe exactamente 6,28 veces. 1, 2, 3, y aquí sobra un poquito, 14, después, y los otros 3,14, en la mitad de la circunferencia. Y eso va a ser independiente del radio de la circunferencia. Por eso, cuando yo hablo de la relación que hay entre grados y radianes, yo sé que una circunferencia completa mide 360 grados, y eso corresponde a 2 pi radianes, porque este radio
cabe exactamente 6,28 veces. O sea, 328 grados son, y 6,28 es 2 pi. Por eso 360 grados es 2 pi. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Ya. Ya. Entonces, yo voy a ocupar una proporción directa para transformar de grado sexagesimal a radian o de radian a radian, diciendo que 180 grados lo puedo hacer con 360, pero en general uno ocupa este. 180 grados. Listo. Ya, 180 grados es a 1 pi radian. Entonces, a partir de esta razón, yo puedo armar una proporción, ya sea o conociendo los grados para pasarlo a radianes o conociendo los radianes para pasarlo a grados. Entonces, parto de esta relación, ¿ya? De esta razón, que es la que me va a permitir a mí transformar de un sistema a otro, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Esto es la regla de 3, ¿o no? Exacto, una regla de 3, que es una proporción directa. Entonces, ejemplo, supongamos que tengo 35 grados y lo quiero pasar a radianes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación que yo sé? Yo sé que 180 grados es 1 pi radian. Entonces aquí armo la regla de 3 que dice el compañero, que en palabras más matemáticas es una proporción directa. Y entonces yo digo, bueno, 35 grados es a X. ¿Cierto? Es una proporción directa. Si de aquí yo despejo X, ¿cómo me queda? En esta proporción directa. ¿Alguien sabe despejar eso? Quería 35 por pi radian partido en 180. Perfecto, 35 por pi radian dividido en 180. Ahí está. ¿Ya? Entonces simplifico. Lo puedo hacer acá, chiquillo. Mira, en general uno el pi lo deja expresado como pi. Rara vez uno lo transforma, a excepción de cuando trabajen en topografía, que ahí lo van a tener que transformar. ¿Ya? Entonces aquí sería 35, lo puedo poner así. 35, pero lo voy a poner completo. Pi dividido en 180. Ya, y ahí me lo da en función de pi. ¿Lo ven? Entonces esto simplificado, entonces sería 7/36 pi radian. Y si lo quiero en función de... Ahí está. Es lo mismo que decir 0,61. Ahí se trabajó el pi. Y esto queda en radian. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. 175 grados, transformemos las radianes. Damos la misma relación, ¿cierto? Después esto ya me lo puedo hacer de memoria, pues puedo hacerlo por un factor, llamarle factor. Pi radian, 180 grados es un pi radian. ¿Cómo? Como 175 grados es X radian. Por lo tanto, de aquí despejamos X, que sería 175 grados por pi radian dividido en 180. Profe, siempre es 180. Siempre 180, porque ya esa es la relación que sabemos. Esta es la razón que sabemos. Sabemos que 180 grados sexagesimales corresponden a un pi radian, que es lo que hicimos acá. ¿Ya? De ahí lo sacamos. Aquí un ángulo extendido 180. Aquí un ángulo extendido vale pi radian. ¿Sí? ¿Te convenciste? ¿Por qué hacemos profe. eso? Profe, ¿y qué pasa si son más grados? ¿Son más que 180? Buena pregunta. Hagamos eso. También, porque da vuelta. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un ángulo ya hagamos uno parado y después vamos a hacer uno mayor de 360. ¿Les parece? Entonces, aquí hagamos este primero. 175 pi dividido en 180. Ahí está.
35/36 pi radian. Ya fíjense que aquí finalmente hay un factor de conversión. Es decir, cuando paso de grados sexagesimal a radian, basta que yo multiplique estos grados sexagesimales por pi partido en 180. ¿Lo ven o no? Porque siempre voy a multiplicar por pi y lo voy a dividir por 180. Entonces, el sexagesimal era el normal, el grado Sí, común, el primero. sí, el sexagesimal es el sistema D, el que le ponemos ahí con la pelotita. ¿Ya? Entonces el compañero pregunta, profesora, ¿qué pasa si es mayor de 180, por ejemplo, 225? 225, transformémoslo a radianes. El 225, ¿en qué cuadrante está de un plano cartesiano? El tercer cuadrante, ¿no? Perfecto, muy bien, está en el tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces acá tendría que ser, hacemos la misma regla 3, 180 grados, esa pi radian, como ahora 225 grados, esa x. Y queda lo mismo. 225 grados por pi radian dividido en 180. ¿Qué tiene que ver lo de cuadrante ahí entonces? Para que analicemos algo. Ah, ya. Ya, esto da 5/4. Profe, yo no entendí eso que dijo del cuadrante. Ah, ya. Cuando yo tengo un plano cartesiano, cuando medimos los ángulos, ¿cierto? Los ángulos los medimos en sentido antihorario, ¿cierto? Dijimos que ese es el sentido positivo. Por lo tanto, en el primer cuadrante medimos ángulos hasta 90. De aquí a acá hay 90 grados, ¿cierto? Luego, si medimos un ángulo en el segundo cuadrante, está hasta 180. Luego, un ángulo medido desde aquí hasta acá sería hasta 270. Y luego, un ángulo medido de aquí a acá es hasta 360. Y da la vuelta completa. Por lo tanto, si tengo un ángulo que está en el 225, está en el tercer cuadrante, porque es mayor que 180, pero menor que 270. ¿Se entiende? Ahí si está mayor al 270, Está en el cuarto cuadrante. ahí, pero ahí pasa a ser 100 a los 360, ¿o no? Claro, cuando da la vuelta completa es 360, pues hasta aquí tengo 0. Luego aquí tengo 90. Aquí tengo 180, aquí tengo 270. Y si llego de nuevo acá al 0, completé 360, que es un ángulo completo. No, pero le ¿Cierto? digo que pasando los 270 grados, ya 275, Claro. después la conversión queda, ¿es por 360 o No, sigue o se mantiene en 180? se mantiene porque es una relación, es una razón. Es una razón decir, por ejemplo, 90 es a pi medio, o puedo decir 180 es a pi, o puedo decir 360 es a 2 pi. Cualquiera de esas te va a dar lo mismo, Ah, ya, porque profe. es una razón. Y una razón es una comparación. ¿Ya? Entonces, por eso lo hacemos siempre con 180. Lo podríamos hacer con 360, pero te va a dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí dio 5/4 pi radian. Recuerden que aquí tengo pi medio. Aquí tengo pi medio, luego aquí tengo pi, después tengo 3 pi medio, y luego tengo 2 pi. Hasta aquí tengo pi, ¿cierto? Pi medio. Si lo hago en pi medio. Aquí es pi, ¿cierto? ¿Aquí cuánto tengo? Si aquí tengo 2 pi. Una vuelta completa son 2 pi. Aquí tengo la mitad de pi. Aquí tengo un pi, ¿cierto? Porque y acá ¿cuánto tengo? Cuando tengo un 270, ¿cuánto sería? 2 partido por 1.
A ver, este es muy fome. Hay unos que muestran como el angulito. A ver, aquí hay uno que está mamando. Ahí está mostrando los arcos en radianes. Mira, el compañero que me preguntaba lo que faltaba, ¿te acuerdas que comentábamos? Mira, aquí está el radián. Un radián, un radián, un radián, un radián, un radián. Entonces, ¿cuántas veces cabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el coma 28. ¿Ya? Ya, pero eso es lo que yo preguntaba. ¿El 0,2832 radianes no es lo mismo que pi? No, pues pi vale 3,14. Sí, no, sí sé que, pero 3,14. ¿Y la conversión de 0,28 radianes a pi? 0,28 radianes a pi sería un pedacito de pipo. Ya. Ya. Y aquí mostrar ángulo faltante. A ver, este me está mostrando. Ya, ahí te está, a ver, ahí. Ahí te está mostrando el 0,14, mira. Y el pedacito que falta. Si yo junto de esos dos 0,14, mira, voy a borrar el de acá. Si tú tenías un ángulo completo, vale 180, ¿cierto? Ya, y ahí Sí. tengo 1 radián, 2 radián, 3 radián, 3,14 radián. Y de ahí viene el pi. Por eso yo digo 180 grados vale un pi. Porque 1 más 1 más 1 son 3, más este pedacito que es 0,14. Ya, entonces ahí estaba, porque yo me acuerdo de esto y me acuerdo que el profe decía como, para cerrar, ahora entendí que no es la circunferencia, en media circunferencia, que eso es 0,1416. Claro, en media circunferencia es 0,14. Y si tú sumas, claro, y si sumas 0,14 más 0,14 son los dos pedacitos 0,28 que te falta para cerrar la completa. Y ahí está el 0,28. Borro ese. Claro. ¿Cierto? Ahí porque están ese las 2 medias mitades de pi, o sea, del 0,14. Sí. Entonces, ¿se puede decir que avanza de medio en medio? ¿Cómo de medio en medio? Así como medio pi, pi medios, 2 pi medios, 3 pi medio, 4 pi. Y serían como dos vueltas al... Justamente. Sí, sí. Está bien lo que tú estás diciendo. Ya. Está bueno, este lo voy a guardar. Aquí yo me guardo cosas. Ya. Entonces, ya sabemos que entonces si queremos pasar de grados a radián, vamos a tener ese factor de conversión. Finalmente, los grados lo multiplico por pi y lo divido por 180 y me queda transformado de grados a radianes. Si lo hacemos al revés, por ejemplo, 5 cuartos pi radián, lo queremos transformar a grados sexagesimales. ¿Ya? Entonces puedo partir de la misma relación. Yo sé que 180 grados es un pi radián. Entonces ahora, eso sí, colocamos X arriba, porque ahora lo que conozco son los pi radián, ¿cierto? Entonces, 4/5 pi radián es X. Y de acá despejo X. Si desde acá despejo X en esta proporción directa, ¿cómo me queda? Acuérdense que aquí existe el teorema fundamental. Hay que multiplicarlo por los 180 sobre pi. ¿Eso? No, los 4. Los 4/5, eso. Exacto. Los 4/5 pi radián se multiplican por 180. Muy bien.
Y todo eso se divide de pi radian. Claro, porque la idea es definir, 25, profe. eliminar el radio, ¿no? Perfecto, eliminar el radian. Así se elimina el radian aquí, ¿cierto? Entonces, cuando aquí simplifico, se elimina el pi radian y entonces me queda solamente 4/5 por 180. ¿Y eso cuánto da? 225. 4/5 por 180. Ahí el compañero ya me sopló. Ah, no, pues, 144. Pero ¿por qué a mí me dio así entonces, profe? ¿Cómo te dio? 225, por eso le estoy diciendo. No. No sé qué hice mal. Ponlo de nuevo en la calculadora. Quizás no invirtió el 4/5. A lo mejor y lo dejó como multiplicaste 5/4. 180 por 5 y lo dividiste por 4. No, los Ah, 4 es que yo quintos me lo equivoqué. multipliqué por los No, mira. Aquí era Profe, 5 está al revés. Yo lo anoté al revés, sí. Estoy loco. Yo lo anoté al revés. Es 5/4, tengo dislexia. Perdón. Y ahora sí. Eso debe dar 225. Ya, entonces tenemos 5/4. Ah, no estaba bien entonces. Tú estabas bien, claro. Sí, yo lo noté cuando lo pasé al otro lado, cuando lo escribí, lo noté mal. 5/4 por 180. Ya, 225. Ya, Yo pensé que lo había invertido por poner el sobre la X, ¿o no? no. Nada Sí, que ver. yo me equivoqué cuando lo Ya. traspasé. Ya, otro. 10 séptimos pi radian, por decir algo. A grados. Entonces sabemos la relación. 180 grados es un pi radian. Como X grados serán, otra vez lo anoté al revés, 10 séptimos pi radian. Entonces aquí X sería, multiplicamos, 10 séptimos pi radian Profe, por 180. Dígame. ¿Esa calculadora usted tiene el archivo? ¿Sí? ¿Quiere que se lo envíe? Sí, por favor. Ya. Entonces, ¿cuánto nos da aquí? 10 séptimos por 180. Ya, mira, ahí nos dio un decimal. Qué bueno que dio decimal. Esto es 257. 257, 14, ya lo voy a anotar todos los decimales, 14, 28, 57, 1. 214, 28, 57. Ya. Existen diferentes formas de anotar un ángulo. Ya. Este ángulo nos quedó en grados, ¿cierto? Esto está en grados. Ahí, grados. Entonces, la calculadora, chiquillo, bueno, Shift Mode lo voy a poner en modo D. Y ahí la tengo en D. Ahí tengo el ángulo. Ahí. Y esto está en grados, pero yo puedo anotar puedo anotar un ángulo en grados, minutos y segundos. Y para eso existe esta tecla. Ahí está. Entonces ahí está en grados, coma, y ahí está en grados, minutos, segundos. Tengo que aprender a ocupar la calculadora en esto. Ah, sí, profe, eso lo hacíamos en topografía, ahora me acordé. ¿Están en topografía o no están en topografía? No, yo cuando estaba estudiando eso antes. Ah, viste. Ya, entonces Sí, aquí ahora me tenemos acordé. 257, que es lo mismo que decir 257 grados. Aprendan esto porque cuando vayan a topografía después dicen, uy, la profesora no le enseñó nada. 8 minutos, 34,29 segundos. Esto es lo mismo que eso, anotado de diferentes formas. ¿Ya? Entonces aquí lo teníamos en radian, aquí lo tenemos en grados, coma, que uno le dice, o en grados, minutos, segundos. Todos son lo mismo. ¿Ya?
Entonces aquí también podemos tener un factor de convención, ¿cierto? Entonces cuando quiero transformar de radian a grados sexa, finalmente, ¿qué voy a hacer con el ángulo? Lo voy a multiplicar por 180 grados y lo voy a dividir por pi radian. Y al dividir por pi radian se simplifica el pi radian. Entonces aquí teníamos la conversión para... Esto se llama entonces factor de conversión. Ya. Entonces vamos a ir a trabajar aquí en los problemas que hay en el ambiente de aprendizaje. Acá. Estamos en la unidad número 3, chiquillos. Ya, acá, en la unidad número 3, entonces vamos a trabajar acá, donde dice trigonometría. Y no están cargados. Muy bien. Entonces, pero tenemos la solución aquí. El compañero que le mande la calculadora. ¿No está cargada en el ambiente de aprendizaje? Profe, ¿después viene geometría plana antes de trigonometría? No, pues primero trigonometría y después tenemos geometría plana. Sí, pues eso dije. Y después tenemos geometría analítica. Por eso insisto, los compañeros que están ahí, esto todo lo hacemos en GeoGebra, chiquillos. Sobre todo la geometría plana. Ya. Parece con el computador para otro lado o con la tablet. Eso. Ya. Entonces vamos a trabajar acá en algunos problemas que tenemos para trigonometría. Yo luego les voy a mandar el link. Bueno, entonces dice así. Lo vamos a hacer acá. O sea, entre ustedes lo van a hacer, les voy a dar unos minutitos y lo hacemos y lo revisamos. Ya. Transforme, dice ahí, de grados a radianes. Radio sexa, radio de sexagesimal a radian. De sexa a radian. Ya, 3 minutos. No, mucho, 3 minutos. 2 minutos. Avísame si terminan antes. Ya. Ya, chiquillos.
Entonces aquí podemos ocupar los factores de conversión, como vamos a transformar de grados a radian, basta que multipliquemos por pi radian y dividamos por 180, ¿cierto? Entonces sería 65 grados por pi radian dividido en 180. ¿Y eso cuánto le dio? ¿Aló? 13 partido por 36. Perfecto, 13/36 pi radian, el primero. El segundo sería 150 por pi radian dividido en 180. Entonces, 150 dividido en 180, yo lo hago así. Y serían 5/6 pi radian. Y luego tengo 355 por pi radian dividido en 180. 355 dividido en 180 son 71/36 pi radian. ¿Se entendió, chiquillo? Voy a tener que recuperar la clave. ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe, Ya. sí se entiende. Sí. Entonces aquí uno puede poner, ay, no está a ver la respuesta. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer uno que es al revés. Y luego pasamos ya a otra cosa. No le vamos a dar más vuelta a esto, porque es bastante sencillo. Y ahora hay que transformar al otro lado. Entonces dice, transforme las medidas angulares del sistema indicado, pinche el cuadro para fijar su respuesta, después lo pinchamos. Entonces ahora es de radian a grados. Ya vimos que cuando transformamos de radian a grados, el factor es multiplicar por 180 y dividir por pi de radian. Entonces, 41/90 gramos pi radian. Entonces multiplicamos por 180, dividimos por pi radian. Con eso simplificamos y esto sería 82. Porque 19/20 pi radian por 180 dividido de pi radian. Profe, después todo este archivo lo va a subir, ¿cierto? Sí, ¿cuánto de este? 171. Sí. Y el último, 5/4. El compañero que me dijo del archivo, usted mismo después me acuerda, ¿ya? Por fin. Porque a veces se me olvida. Se simplifican los RAD y aquí queda 5/4. Eso me Los dio. 225. Este ya lo habíamos hecho. Sí. 225. Ahí estamos. Bien. Entonces acá 82, 171 y 225. Bien. ¿Dudas, preguntas? Porque ahora vamos a pasar al triángulo rectángulo y vamos a recordar el teorema importante y vamos a ver las razones trigonométricas básicas. ¿Aló? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces nos vamos porque como vamos a estudiar la trigonometría, necesitamos estudiar la trigonometría, la vamos a estudiar en el triángulo rectángulo. Necesitamos conocer el triángulo rectángulo, su característica, conocer un teorema muy importante que se aplica en el triángulo rectángulo. Entonces vamos a recordar esas cosas que supuestamente deberían saber, pero si no saben no importa. Ya, entonces, en un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo, ¿qué características tiene? Ángulo de triángulo 90. rectángulo. Ángulo de 90. ¿Cómo? Ángulo de 90 grados. Perfecto. El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos un ángulo recto.
Por eso se llama triángulo recto. Entonces, tienen un ángulo recto y sus dos ángulos restantes se le llaman ángulos agudos, que lo podemos llamar alfa y beta. Alfa y beta son ángulos agudos. ¿Qué significa que sean ángulos agudos? Menor a 90. Perfecto, que son menores a 90. ¿Por qué? Porque alfa más beta sí o sí suman 90 grados. ¿Y por qué alfa y beta suman 90 grados? Porque los ángulos porque ya tienen unos 90. 80. Eso, ahí alguien contestó con la respuesta exacta. Porque los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. ¿Ya? Entonces no olvidar eso. Entonces los ángulos interiores de un triángulo siempre en el sistema sexagesimal, aquí vamos a trabajar en el sistema sexagesimal, suman 180 grados. ¿Ya? Entonces alfa más beta más 90 sí o sí tienen que sumar 180. Entonces como aquí ya tenemos 90, la suma de estos dos sí o sí tiene que ser de 90 grados. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí... Luego, en general, vamos a decir que el ángulo es el ángulo A de vértices A, B, C. Entonces, esto es un triángulo rectángulo en C. Eso quiere decir que en el vértice C tiene su ángulo recto. Entonces, en general, los vértices se designan con mayúscula y los lados con minúscula. Y en general al lado opuesto. Fíjense bien acá. Si este es el vértice A, su lado opuesto, le voy a colocar A minúscula. No siempre es así, pero en general sí. Si este es el vértice B, a su lado opuesto le voy a llamar B con minúscula. Si este es el vértice C, a su lado opuesto le voy a llamar C con minúscula. Y estos lados A, B, C tienen un nombre especial en este triángulo rectángulo. Los lados que forman el ángulo recto A y B reciben el nombre, ¿alguien los conoce? ¿Cómo se llaman estos lados? Catetos. Perfecto, Y son la los hipotenusa es la catetos. C. Y la hipotenusa es la C. Y eso siempre se va a cumplir en un triángulo rectángulo, ¿ya? Los lados que forman el ángulo recto son los catetos y esa diagonal entonces es la hipotenusa. Y entonces existe un teorema muy importante aquí, que es el teorema de Pitágoras. ¿Y cuál es el teorema de Pitágoras que debemos conocer? Cateto cuadrado más cateto cuadrado, igual hipotenusa al cuadrado. Perfecto. El teorema de Pitágoras nos dice que el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Que en este caso específico, como le colocamos esos nombres, sería A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Y ese es conocido como teorema de Pitágoras. ¿Bien? Ejemplo, entonces. Tengo un triángulo rectángulo donde conozco ese lado y necesito determinar este cateto. ¿Cómo planteamos el teorema de Pitágoras acá? Para determinar cuánto vale ese cateto que nos falta. Siempre sabemos, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado X igual Sería eso. X cuadrado ¿Ya? más 9 al cuadrado Perfecto. es igual a 15 al cuadrado. Perfecto. Entonces por acá despejamos x cuadrado. Entonces x cuadrado sería igual a 15 al cuadrado, 225, menos el 9 al cuadrado que es 81, ¿cierto? Uh-huh. Y luego 25 menos 81 serían 144. Y eso Para despejar sería 12, cuadrado, ¿no? aplicamos A. 12.
12, muy bien. Aplicamos la raíz cuadrada de 144 y eso sería 12. Por lo tanto, el cateto que está ahí, que falta, sería 12. ¿Ya? Profe, Dígame. ese 2 elevado se pasa a raíz. Ese 2 elevado, ¿a dónde? Ese 2x elevado, ese 2 elevado, ¿se pasa a raíz para otro lado? No, no, no. Cuando uno tiene un número al cuadrado y tú quieres despejar el número, lo que haces es aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces, yo ahí me salté un paso, pensando que sabía. Entonces, aquí quedaría la raíz de x cuadrado es igual a la raíz de 144. Eso es lo que uno hace aquí. Aplica la raíz cuadrada a los dos lados de la igualdad. ¿Ya? Entonces, Profe, aquí ¿lo puede pasa... explicar de nuevo? ¿De nuevo? ¿Desde qué parte? ¿Puedo? Sí, de ahí todo. Ya. Tengo un triángulo. Es un triángulo rectángulo. Desconozco este cateto, que es X. Le llamé X, porque quiero saber cuánto vale este cateto. Entonces, aquí yo aplico el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cateto al cuadrado, uno de los catetos al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Yo tengo que despejar esta x cuadrado, por lo tanto, este 9 al cuadrado sería restando al otro lado, ¿cierto? Y resolví inmediatamente, dice, 15 al cuadrado es 225, menos el 9 al cuadrado, porque se pasó restando al otro lado, y 9 al cuadrado 81. Luego resto aquí, 225 menos 81 es 144. Entonces me queda que x cuadrado vale 144. Entonces cuando yo quiero despejar un valor que está al cuadrado, aplico raíz cuadrada, que es su función inversa. Entonces me queda la raíz cuadrada de x al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 144. Aquí a los dos lados uno aplica la raíz cuadrada. Entonces cuando yo tengo la raíz cuadrada de un número al cuadrado, ese es el propio número, x. Se va a la raíz, ¿ya? Porque cuando tú buscas la raíz cuadrada, tú estás buscando un número que al cuadrado te dé x cuadrado, por lo tanto eso es x. Y aquí te queda la raíz cuadrada de 144, que es 12. ¿Ahora sí? Ya, profe, sí, ahora sí entendí. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. No. Ya, yo lo voy a hacer después. Y aquí tenemos un clásico, una clásica aplicación del teorema de Pitágoras. Dice, dado el triángulo equilátero de lado 5 centímetros, determinar el área. Determinar el área. Ya, entonces dibujen un triángulo equilátero. ¿Cuál es el triángulo equilátero? De Todos todos los los lados lados. iguales. Perfecto, son todo un triángulo que tiene todos los lados iguales. Entonces voy a dibujar un triángulo equilátero. Ahí aprox, que tenga todos sus lados iguales. Ya. Y dice que el lado del triángulo es de 5 centímetros. Por lo tanto, 5, 5, 5. ¿Qué me pide determinar? El área de este triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base altura partido 2. Perfecto. Base por altura dividido por 2. ¿Ya? Entonces, tengo la base. Me falta determinar la altura. Por lo tanto, la voy a determinar. Aquí, la altura siempre es un segmento que va desde un vértice al lado opuesto formando un ángulo de 90 grados. Esa es la característica de una altura. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se forma un triángulo rectángulo. Y como este es un triángulo equilátero, esta altura dimidia este lado. ¿Entenderá la palabra dimidia? Es como que los parte iguales, ¿o no? Eso, muy bien. Los parten dos lados iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale este lado? 2,5. 2,5. Y entonces aquí puedo plantear el teorema de Pitágoras, porque aquí tengo un triángulo rectángulo para determinar esa altura h. Pero, profe, no siempre va a ser igual, ¿o no?
¿Cómo? Mañana tenéis que este hacer la caso, porque weá equilátero con tu abuela. nomás, igual. Yo te quedé justo un compañero que tiene el micrófono abierto. Que le digo, en este caso, lo dividí en dos partes iguales, pues, ¿no? Porque en caso de que fuese otro tipo de triángulo, Claro. la altura se toma para 90 grados, pero no Claro, necesariamente solo en igual, este ¿no? caso porque el triángulo es equilátero. ¿Ya? En este caso, cuando el triángulo es equilátero o cuando el triángulo es isósceles y yo estoy trazando su base, ahí es el único caso donde divide. Pero si fuera un triángulo escaleno donde todos sus lados son iguales, no se va a cumplir eso que tú. Estás bien en lo que estás pensando. ¿Ya? Esto solo ocurre porque es un triángulo equilátero. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo quedaría planteado el teorema de Pitágoras para determinar H? Aquí, ¿cuáles son los catetos en el triángulo rectángulo que está aquí? Los catetos son H. El H y el 2,5. Y el 2,5. Entonces sería H cuadrado más 2,5 al cuadrado, ¿cierto? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, H cuadrado va a ser, si quieren lo resuelvo más lento, 2,5 al cuadrado voy a resolver. Y eso es 6,25. Igual a 5 al cuadrado, que es 25. Ahora voy a despejar H cuadrado. Por lo tanto, H cuadrado sería 25 menos 6,25. Lo estoy haciendo súper lento. H cuadrado sería 18,75. Y luego aquí aplico la raíz cuadrada, ¿cierto? La raíz cuadrada de H cuadrado es H. Por lo tanto, aquí me quedaría la raíz cuadrada de 18,75. Que ahí lo podemos poner en decimal o con raíz. Y esto me da en decimal 4,33. Como aquí la unidad es centímetros, esto me quedó en centímetros. Y aquí encontramos la altura, aplicando el teorema de Pitágoras. Y cuando tengo la altura, entonces puedo determinar el área. ¿Cuánto sería el área aquí? Entonces, el área del triángulo sería la base, 5. Le voy a poner las unidades. Por la altura, 4,33. Dividido por 2. Por lo tanto, el área de este triángulo es como 83, si lo aproximo, centímetros cuadrados. Entonces ahí tenemos una aplicación del teorema de Pitágoras. Julián, aquí estaba el mensaje para que pusiera en la tablet. Julián. Julián. Ya, ahí te lo arreglo entonces. Ya, ¿se entendió eso, chiquillos? Sí, profe. Ya. ¿Ya vamos a hacer uno más? No voy a hacer uno más. Voy a ver ahora. Hacer un ejemplo mejor. Mañana voy a. No, no, pucha. Me voy a atrasar. Ya. Voy a hacer. Tenemos clases. Sí, pero es que quiero hacer la Revisión de los niños. Pero igual voy a hacer las razones trigonométricas. Después las vuelvo a repasar. ¿Ya? Ponme atención aquí porque voy a introducir las razones trigonométricas. Primero tienen que saber qué es lo que es una razón. ¿Se acuerdan que el primer semestre vieron las razones? ¿Qué es una razón?
¿Una proporción o no, profe? Una proporción, es una comparación. ¿Ya? No olviden que las razones son una comparación. Entonces, las razones trigonométricas es una comparación, una relación que hay entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Entonces voy a dibujar un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas son válidas para un triángulo rectángulo, eso es lo primero. ¿Ya? Ya dijimos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Y este tiene dos ángulos agudos, que los llamamos alfa y beta. Y estas razones trigonométricas van a ser válidas para estos ángulos agudos. Y estas razones trigonométricas se conocen con el nombre seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. La razón seno, la razón 1 es a 2, las razones, ¿se acuerdan que se escriben como un cociente? Las razones se pueden escribir, por ejemplo, A es a B, o lo podemos escribir A es a B, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, no se salgan de esa idea de la razón. Entonces, la razón entre el seno de un ángulo, hoy me está llamando un número como del extranjero, no lo pienso contestar. Qué susto. Seno del ángulo es la razón que hay entre el cateto opuesto a un ángulo y la hipotenusa. Entonces, si este es alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? Entonces, la razón es la razón entre el cateto opuesto, la razón, y la hipotenusa. Yo hago la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, estoy determinando la razón trigonométrica llamada seno. Si hago la razón trigonométrica coseno, esa es la razón, la relación, la comparación que hay entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Y finalmente tengo la relación trigonométrica tangente, que es la razón que hay entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Entonces, yo puedo tener, y aquí las razones trigonométricas se ocupan para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Entonces puedo tener seno, vamos a anotar acá, seno de alfa, puedo tener coseno de alfa y tangente de alfa. Ocupando esa definición, ¿ya? Entonces, este es alfa. Dijimos, ¿cómo le vamos a llamar a su lado opuesto? A. Este es beta, a su lado opuesto lo vamos a llamar B. Este es C, a su lado opuesto lo vamos a llamar C. ¿Ya? Entonces, seno de alfa. Sería el ¿Cuál es el cateto cateto? es A. Eso, el seno de alfa Sobre sería. C. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? El de frente. El del frente. A. Entonces sería A partido por C, que es la hipotenusa. El coseno de alfa. B. B partido por la hipotenusa. C. La tangente de alfa es la razón entre el cateto opuesto. Vamos con alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto? A. Sigue siendo A y C esa, ¿no? Y el cateto adyacente. ¿Y por qué le puse hipotenusa? ¿Es el cateto opuesto por cateto adyacente? Sí, pues. Y no sé por qué puse eso. Lo dije y lo escribí de otra forma. Cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Por lo tanto, aquí sería A partido por B. Eso para el ángulo alfa. Lo mismo podemos hacer para el otro ángulo, beta. Entonces podemos calcular seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. Su razón. Entonces, El uno seno de sería beta. B sobre C. B partido por C. Muy bien. Seno El sería otro sería A sobre C. A sobre C. Y sería A sobre B.
No. Uno, al revés. P sobre A. C. Tangente es cateto opuesto partido por el cateto adyacente. B partido por A. ¿Ya? Entonces, ejemplo. Voy a dibujar otro triangulito aquí. Ya. Vamos a determinar seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. ¿Qué nos falta aquí? Le falta el cateto adyacente. Ya, nos falta el cateto adyacente. Muy bien. ¿Y cómo vamos a determinar este cateto? Ay, me están llamando por teléfono, ¿será de eso? Es que es un número extranjero. A lo mejor estuvo porque quería actualizar esa cosa. Ya, déjame terminar la clase y te voy a ayudar. ¿Y tenéis la prueba de educación física ahora? No, ya, no sé. Si contestan, contestan. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar este lado, chiquillo? Pitágoras. Ya aprendimos a determinar un lado cuando nos falta a través del teorema de Pitágoras. Díganme, ¿cuánto vale ese lado? Le podemos llamar X. Lo vamos a ir a hacer ahí arriba. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, si despejamos aquí X cuadrado, sería 4 menos 1, ¿cierto? Ah, no. 2 al cuadrado 4 menos 1 al cuadrado 1. Por lo tanto, aquí X sería la raíz de 3. ¿Me siguieron? Sí, profe. Ya. Muy bien. Entonces, este lado ya sabemos que vale raíz de 3. Entonces, ahora calculemos. Seno de alfa. Ahí está el seno. Cateto opuesto, partido por la hipotenusa. Sería el 1. ¿Ya? Sobre 2. Perfecto. 1/2. Coseno de alfa. El otro sería raíz de 3 sobre 1, o sea, 2. Eso, raíz de 3/2. Y el otro sería la raíz sobre... No, al revés. Ah, no, el 1 sobre Profe, la raíz. ¿ese se Dígame. ingresa como raíz de 3? Sí, se puede poner así. Raíz de 3/2. Ya. Y este sería 1 partido por la raíz de 3, ¿cierto? ¿Me siguieron? Sí. Ya. Entonces pongan atención a esto, porque ahora quiero que me entiendan hoy día qué son las razones trigonométricas. Entonces, mira, tenía un triángulo. Ahí. De este triángulo, calculamos las razones trigonométricas para este ángulo que no conozco. Pero sé que esto vale 1, esto vale 2 y que esto vale raíz de 3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sé que el seno de este ángulo vale 1/2. Ahora, vayan a su calculadora. ¿Cuánto es 1/2? 0,5. 0,5. Fíjense que aquí están las razones seno, coseno, tangente. Entonces, aquí te busca, yo tengo aquí, porque justo ahora no me funcionan las dos cosas a la vez. Yo tengo seno de un ángulo que no conozco, pero sé que vale 1/2, que el compañero dijo que era, ¿cuánto en decimal? 0,5. 0,5, ¿cierto?
Entonces quiero que me digan cuánto vale el ángulo probando aquí, intentando. Probando con distintos ángulos. Por ejemplo, seno de 50 grados. Es 0,7. Y prueben hasta que me encuentren un número donde el seno de un ángulo valga 0,5. Les doy 2 minutos. Prueben en su calculadora y díganme cuánto tiene que ser ese ángulo para que el seno me dé 0,5. De 30 me parece. Eso, y ahí compañero lo tiene, parece. De 30 grados parece. ¿Está convencido o no? Sí. Está convencido. ¿Qué dicen los demás? También lo mismo. Confío en el compañero. Super. Entonces, fíjense acá. Entonces me está diciendo el compañero que seno de 30 grados es un medio. Entonces voy a ir acá y voy a dibujar un triángulo. Y voy a dibujar otro. Y voy a dibujar otro. Y voy a dibujar otro. Y a todos estos les voy a poner 30. 30, 30, 30. ¿Cómo son estos triángulos? ¿Qué tienen entre ellos? Son todos rectángulos y tienen el mismo grado en común. Son todos rectángulos y tienen el mismo grado en común. Son todos iguales, entonces, ¿no? ¿Ya? Si tienen el mismo grado en común, el otro es 60. El otro es 60. Muy bien. Sabemos que este es 60. ¿Cómo son todos estos triángulos? Entre sí, ¿cómo es el término matemático para esto? ¿Semejantes? ¿Ah? ¿Alguien lo dijo ahí? Semejantes. Son semejantes. Pero no iguales, ¿no? Perfecto. Son semejantes, pero no iguales. Perfecto. Son semejantes, pero no iguales. Muy bien. Eso quiere decir que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Pero no el mismo tamaño. Son todos diferentes. Entonces ahora díganme, supongamos que el que teníamos aquí es un medio. Díganme cuánto podría dar, cuánto tendrían que ser estos otros dos lados para que esto siga siendo seno de 30 a un medio. 2 y 4. ¿Qué era lo que... ¿Ah? 2 y 4. 2 y 4, perfecto. ¿Y acá? 3, 6. 3, 6, perfecto. ¿Y aquí? 0,5, 1. ¿Cómo? ¿1,5? No, le decía 0,5 y el otro 1. Ya, 0,5 y el otro 1, perfecto. Muy bien. ¿Qué me dictó el compañero? ¿Por qué? ¿Por qué me dictó estos números? Porque finalmente, ¿qué se tiene que cumplir? Que la hipotenusa sea el doble del cateto. Que la hipotenusa sea el doble del cateto. Del... Esto es una razón. Que está al frente de lo que se está pidiendo en realidad. Y estas son las razones, una comparación, es una relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, podemos tener infinitos triángulos con un ángulo de 30, ¿cierto? Y el seno de ese ángulo 30 siempre va a ser la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa va a ser 1 es a 2. Es decir, la razón que hay entre el cateto opuesto que dijo el compañero, el doble de la otra. 1 el 2. La razón es 1 es a 2. 1 es a 2. ¿Se entiende? Y esas son las razones trigonométricas. Me está hablando de la relación que hay entre un ángulo y cómo se relacionan con sus lados. La relación que hay de esos lados. Entonces, yo en la calculadora voy a tener la razón para todos los ángulos. Pues. Seno de 45. No sé. Ahí está la razón seno 40. Raíz de 2 es a 2. Coseno de... Ahí voy a hablar de algunos que son coseno de 60. Un medio. ¿Se entiende? Entonces, independiente del triángulo, ya grande, pequeño, etcétera, pero la relación que hay entre el coseno del cateto adyacente, la razón que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa están en razón 1 es a 2. ¿Se entendió? Y esas son las razones trigonométricas que vamos a trabajar y esto me va a permitir a mí entonces, si yo conozco
Entonces, porque ¿a dónde vamos a ir con esto? Si yo conozco un triángulo, le conozco un ángulo, conozco un lado, entonces yo voy a poder conocer todos los otros dos lados. Porque yo puedo decir, pero si este vale 15 y conozco un lado, yo puedo hacer que yo sé que el seno de 15 yo lo conozco, porque lo está en la calculadora. Tengo la razón trigonométrica para todos los ángulos, seno, coseno, entonces voy